Ahora, una palabra de Dios directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola. Muy grato y contento el poder estar con ustedes, el poder transmitir a través de la Radio Corporación, a través de los estudios centrales de nuestra Radio Corporación, no solo de Coyhaique, sino que también de Puerto Chacabuco. Enviamos saludos desde acá, desde Coyhaique, a todos nuestros amigos de allá de Puerto Chacabuco y de Puerto Aysén. Este fin de semana estuve recorriendo esas dos ciudades. Se escucha muy bien la radio, así que enviamos desde ya saludos a todos los que se están sintonizando también a través de las redes sociales desde acá, desde una ciudad tan austral como Coyhaique. Enviamos saludos, enviamos muchas bendiciones a toda la gente linda. Ya estamos en perfectas condiciones, ¿no es cierto?, en poder compartir lo que habíamos compartido el día de ayer, que no se pudo escuchar bien con respecto a algunos malas conexiones. Veamos. Estábamos hablando con respecto al Señor Gracia, al Señor Ley, el Señor Ley, el Señor Gracia, ¿no es cierto? Son dos puntos muy diferentes de cómo nosotros podemos tratar, cómo deberíamos nosotros tratar el pecado en un grupo, en una congregación, en varios lugares, ¿no es cierto?, donde esté pasando algunas dificultades, ¿no es cierto?, con respecto al pecado. El pecado es cerrar el blanco, es cerrar el propósito, es cerrar a lo que Dios no ha dado, ¿no es cierto?, encaminar en su palabra, en lo que Él ha pactado, en lo que Él ha hecho por nosotros. Habíamos puesto como título no le eches más leña al fuego, es decir, no le eches más, no sé, benzina, petróleo, parafina, lo que podamos, ¿no es cierto?, entender al fuego, porque va a encenderse, va a explotar, es decir, puede provocar el aumento del fuego. Entonces, eso es lo que ocurre a través de nuestras vidas cuando nosotros nos basamos en la ley, cuando no nos basamos en la obra de Cristo, en su gracia, en su favor. ¿Cómo poder tratar, no es cierto? Hay mucha gente que dice, ¿cómo puedo tratar el pecado de mi vida personal? ¿Cómo puedo tratar el pecado de mi esposo, el de mis hijos? Estoy tan complicado, pastor, no sé, el de una congregación. A veces queremos ser más duro, más fuerte, más severo por el pecado, y eso no es la forma en que nosotros tenemos que actuar, sino que es a través de la obra de Jesucristo. Sabemos que la ley, ¿no es cierto?, fue dada porque el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, ellos se sentían honrosos, ¿no es cierto?, ellos se sentían que eran buenos, pero hasta que Dios no les mostró su pecado, hasta que Dios no le mostró su orgullo a través de la ley, ellos no se dieron cuenta, porque la ley manifiesta, potencia el pecado. ¿Es mala la ley? ¿Es muy mala la ley? No, en ninguna manera. Es como decir, ¿tiene culpa el espejo
¿Es malo el espejo? El espejo no es malo. El espejo muestra nuestra realidad. Si nos quejamos, no es culpa del espejo, es culpa de nosotros, ¿no es cierto? Lo que uno come, lo que uno digiere, ¿no es cierto? Uno es lo que come, tanto como físico como espiritual. Entonces, uno es lo que come, no es el espejo. No podemos echarle la culpa al espejo por lo que está manifestándose en el reflejo que hay en aquel espejo. Somos nosotros mismos, ¿no es cierto? En lo que es nuestra realidad, en lo que estamos viviendo. Entonces, lo mismo, la ley es un espejo que manifiesta, muestra nuestra condición pecaminosa en lo que somos. Entonces, Dios le dio ley, Dios le mostró la ley, y la ley manifestó el pecado del pueblo de Israel, porque de la única forma que nosotros podamos darnos cuenta es a través de la ley, es a través de eso. Si usted le pregunta a una persona, ¿usted quiere, a usted le gustaría estar en Cristo? ¿Usted quisiera que su vida cambiara? Entonces cualquier persona le va a decir, sí, yo no le he hecho mal a nadie, yo no robo, yo no asalto, yo no he matado a nadie, yo me considero una persona buena, justa, quizás no perfecta, pero justa. Y entonces se empieza a basar en su propia justicia, porque somos orgullosos. Nosotros, aunque no queramos reconocer, somos personas orgullosas, somos personas que nos cuesta la palabra exacta, reconocer nuestros errores, que somos orgullosos. Sobre todo nosotros los líderes de repente caemos en ese orgullo, en que no nos gusta que nos digas nada, ¿no es cierto? Caemos en eso, que no podemos recibir un consejo. Nosotros debemos considerar los consejos, nosotros debiéramos tomar los consejos, aunque sea del mayor o del menor, o el del más chico o el del más grande o el del medio, pero todo consejo es bueno. Uno aprende hasta del más mínimo, hasta de la persona más pequeña, más chiporra, uno puede aprender, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es en la vida, ¿no es cierto?, en cualquier área. Aprender, ¿no es cierto?, de cualquier persona también que esté recién iniciando, también uno aprende. Hay cosas que uno aprende también, ¿no es cierto?, de aquellas personas que no consideramos que son una gran persona, un gran personaje, pero vemos que ese consejo o ese comentario nos puede ayudar en la vida. Entonces, el no reconocer viene de uno también. Qué orgulloso, hay soberbia, ¿no es cierto? Hay enojo, hay tantas cosas raras en uno, ¿no es cierto? Y eso es lo que muestra, eso es lo que muestra la ley, eso es lo que muestra. Entonces, el pueblo de Israel, de la única forma que se pudiera dar cuenta que no eran buenos, que no eran encachados, que no eran un pueblo escogido porque Dios estaba asombrado de ellos, que ellos no hacían nada, ¿no es cierto?, sino que al mostrarle el pecado se dieron cuenta que ellos estaban cometiendo pecado, porque la ley manifiesta lo que hay en uno, lo que está en uno. Entonces, habíamos hablado con respecto a Primera de Corintios, que son varias versiones que tenía yo escrito acá. En 1 Corintios 15:56, el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Una cosa lleva a la otra. Es decir, el poder, la potencia del pecado es la ley. La ley provoca, potencia, manifiesta lo que hay en uno. Y el pecado ejerce su poder por la ley. ¿Cómo ejerce? ¿Cómo se mueve el pecado? A través de la ley. ¿Cómo se potencia el pecado?
la ley le da al pecado su poder. Otra versión, a ver si hay otras versiones también. El pecado ha desplegado su fuerza con ocasión de la ley. Es decir, el pecado ha tomado fuerza ocasionados por la ley. Es como un espejo. El espejo ocasiona lo que uno refleja, lo que uno es. ¿El espejo es malo? No. Recuerde que la ley es el carácter. Bueno, es parte del carácter. No podemos limitar, no podemos minimizar la mente de Dios por 10 mandamientos. Sería bien irresponsable decir limitar la mente de Dios en 10 mandamientos. Es mucho más que eso. Abarca mucho más. Entonces, un nuevo mandamiento les dejo: que se amen, que me amen, que amen a sus enemigos. Hasta ese punto es el espíritu de la ley que es provocado en nosotros. Por eso es que necesitamos nosotros la gracia de Dios, por eso es que necesitamos el favor de Dios en poder enfocarnos en la obra terminada, no en nuestra obra, porque no vamos a poder. No se pudo en la ley y tampoco podemos ahora, y por eso que viene la gracia, porque la gracia, ¿no es cierto?, nos ayuda. ¿A qué? El que dice que no ha asesinado nada, pero a nadie, pero si usted y yo hemos hablado de alguien, ya hemos asesinado a una persona, ya hemos matado a alguien. Por eso es que necesitamos su gracia, porque es aún mayor la responsabilidad. Es decir, quedó la vara más alta. ¿En qué sentido? Que no podemos cumplir, y por eso es que tenemos, nos basamos, nos aferramos a su gracia, nos aferramos a su obra, a su fuerza, no a nuestra obra, no a nuestra fuerza, porque realmente no se puede. De ninguna otra forma se puede aferrar. Entonces, ¿cómo podemos tratar el pecado? Usted mira, ¿cómo puedo tratar el pecado de esta persona? Está bien complicado. No sé, hay una fuerte tendencia a la pornografía, hay una fuerte tendencia a la fornicación, al adulterio, hay una fuerte tensión a, no sé, a hablar mal, el mentir. De una u otra forma, ¿cómo podemos ser libres de esa esclavitud del pecado? Recuerde que no somos esclavos del pecado. Dios nos ha llamado a ser hijo, no siervo. Se puede obedecer como servidor. Un siervo puede obedecer, como un esclavo puede obedecer, pero a través de la gracia en el nuevo pacto somos hijos obedientes. Es decir, no ha puesto su obediencia en nuestro corazón. Por eso es que Él puso su carácter, su mente en nuestras vidas, para que podamos, ¿no es cierto?, poder caminar, porque Él ha puesto el querer como el hacer en nuestra vida, porque no lo podemos hacer de ninguna otra forma. Aunque el hombre es jactancioso, aunque el hombre es orgulloso y dice yo puedo, yo lo hice, pues cierto, me salió medio mexicanado. No podemos. Aunque nos cueste creer, aunque nos cueste dimensionar, aunque nuestro orgullo, nuestro humanismo nos cueste asimilar eso, esa es la verdad. No lo podemos. Por eso que Cristo vino, por eso que Él vino a hacer la obra completa, por eso que vino a hacer un pacto completo, suficiente, completo, a través de su Hijo y el Padre, nuestro Padre, para que podamos vivir en abundancia de gracia, conocimiento. Por eso es que es importante tener el conocimiento de la verdad, de la gracia, para poder entender las cosas. A través de la gracia podemos tener fe, podemos tener amor. A través de aferrarnos a su obra completa, nos da todas las cosas. Es importante el poder caminar dentro del Evangelio. Entonces, el punto es ¿cómo yo puedo ayudar? ¿Puedo hablar firmemente? ¿Puedo hablar de forma golpeada con la ley de Moisés?
¿Puedo cambiar a una persona con la ley de Moisés? ¿O con la ley ceremonial? ¿Está hablando solamente de la ley ceremonial? ¿O está hablando también de los 10 mandamientos de Moisés? Está hablando de todo eso, que nosotros no podemos cumplirlo, que somos personas insuficientes, incapaces de poder lograrlo. Por eso que en Él, en Cristo, en su obediencia, hemos sido justificados, hemos sido lavados, hemos sido ministros competentes del nuevo pacto. Por eso que somos ministros competentes en el nuevo pacto, del nuevo pacto, para que podamos nosotros caminar basados y reposando en Él, en lo que Él ha hecho en nuestra vida, en lo que Él ha provocado en nuestros corazones. Entonces, gracia no es tampoco justificar el pecado, sino que aquí tenemos que ver de qué forma de poder ayudar a una persona. Siempre cuando hay problema de pecado en una congregación, familia, como que pretendemos a predicar más golpeado, con palabras de golpes, con palabras, algunos dicen está dando palo, palabras con fuerza, y predicamos con, ¿no es cierto?, con golpes, y no lo hacemos por maldad, o no lo hacemos por maldad, sino que hay un querer también hacerlo, pero de repente erramos en ese asunto, erramos en eso. Igual que decir, es una falsa doctrina. A veces hay errores, no, a veces somos exagerados. Es muy distinto hablar de una falsa doctrina. Hay errores dentro de nuestra doctrina que tenemos que mejorar, y cada día Dios nos va ayudando, nos va abriendo nuestros ojos para que podamos entender, ¿no es cierto?, y se vaya perfeccionando. Por eso es que es bueno el poder tener el conocimiento, crecer en el conocimiento y en la gracia, para que podamos abarcar mucho más en su gracia, en su favor, en su fuerza, y podamos creer mucho más y confiar y tener fe sobrenatural, que no es humana, y poder tomar lugares, ¿no es cierto?, porque nos basamos en la obra perfecta, suficiente, y nos basamos en ese sacrificio perfecto, nos basamos en ese nuevo pacto, en ese pacto nuevo que fue pactado entre el Padre y Jesús, y ese es nuestro respaldo. Y por eso es que podemos lograr, ¿no es cierto?, algunas cosas, porque hay una fuerza, hay una vehemencia en nuestra vida en poder tomar cosas. Si Dios dice que para Él nada es imposible, porque nada es imposible. Cuando nosotros reposamos en su favor, reposamos en su favor. Y por eso que Él nos ha sentado juntamente con Él. Eso significa que podemos sentarnos, y eso sentarnos al lado es porque confiamos en nuestro hermano mayor, y nos lleva a eso, a poder hablar con el Padre abiertamente, sin hacer nada para llegar a Él. Ya se abrieron las puertas, se abrió la brecha, se abrió el camino para hablar abiertamente con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Tenemos toda libertad para poder hablar con nuestro Padre y pedir, ¿no es cierto?, abiertamente a nuestro Padre. Entonces, hablamos el día de ayer que arrepentimiento es regresar a la cruz, es acudir a la gracia, y eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Entonces, en otra versión, en la versión amplificada, si la podemos traducir, dice: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado por el cual trae la muerte, mire, y el poder del pecado por la cual trae la muerte es la ley. Entonces uno dice, ¿cómo eso? ¿Cómo si la ley no es mala? ¿Por qué? Porque la ley es buena. Lo que pasa es que la ley, como decíamos, es un espejo que nos muestra nuestra condición, manifiesta, muestra lo pecaminoso que somos, lo humano que somos, lo imperfecto que somos. Y por eso es que nosotros nos aferramos a su gracia,
su gracia nos cubre, su obediencia nos lleva a todas las cosas, está fundamentado en la obediencia de Cristo, y eso obviamente en nuestras vidas ejerce todo eso, todo porque confiamos en Él. No es porque nosotros somos súper y megas obedientes, no, porque Él nos da la fuerza, Él nos da la dirección, porque hemos aprendido a confiar y a descansar solamente en Cristo. ¿Ha escuchado ese? Solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación, hay protección, hay bendición. En Romanos 7 dice: no más atado a la ley. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, gente que conocía la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley se une a su marido mientras él vive. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella, así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Está el Señor ley y está el Señor gracia. Entonces no podemos casarnos con la ley y no podemos casarnos con la gracia. Eso se llama adulterio. Eso se llama adulterio, y es uno de los adulterios más heavy, más peligroso, el mezclar, ¿no es cierto?, la ley que habla la carne con el espíritu. Comenzaron en la carne y comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. ¿Qué significa? Comenzaron en la gracia y terminaron en la ley, en la carne. Y por eso es que a veces pretendemos nosotros querer lograr algo. Es decir, si vemos a Pedro, le costó tanto a Pedro. Si él no quería dejarse lavar los pies, entonces si tú no quieres que te lave los pies, no podrás ser lavado completamente. Es decir, era necesario, era un tipo, ¿no es cierto?, de que Dios no iba a lavarnos completamente. Es decir, en Cristo íbamos a ser lavados no solamente los pies, sino que completamente, por su justicia, por su sangre preciosa. Entonces Dios todo hablando en esa dirección. El lavado completo, el planchado completo, el desmanchado completo fue a través de la obra de Cristo, fue a través de su sangre perfecta. Entonces no te voy a permitir que me laven los pies, que lo vamos a predicar. Que me acuerdo que lo prediqué el año pasado, eso, hablé con eso, cuando Pedro se niega a que Jesús le lave los pies. Entonces era necesario. Entonces Pedro, con toda su religiosidad, ¿no es cierto?, con toda su ley ceremonial, era fuerte en él. Sus 10 mandamientos, era bien fuerte en Pedro, que él llamaba las cosas, los llamaba común. Aquellos que no estaban circuncidados, pero más se había provocado un nuevo nacimiento en Cristo, él aún lo llamaba común, y eso es peligroso. Eso era que el apóstol Pablo le dice: estás minimizando la obra de Cristo, en que Dios lo que hizo, lo hizo perfecto, lo hizo completamente. Entonces volvemos. Así que, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente: ustedes murieron al poder de la ley, es decir, morimos al poder de la ley. Por eso es que no podemos ir a la ley, porque la ley potencia, manifiesta nuestro pecado. Por eso es que necesitamos la obra de Cristo, su gracia, su favor. Hemos muerto al poder de la ley cuando morimos con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Pablo hablando acá, cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Es decir, no solamente hemos muerto, hemos resucitado, sino que hemos sido levantados juntamente con Él.
Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Es decir, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál es el resultado de morir al poder de la ley y tomarnos de la obra de Cristo, del favor, de su gracia? Es que el resultado no va a ser un resultado según nuestra fuerza, porque no se va a poder, sino que el resultado va a ser por creer, por haber muerto juntamente con Cristo al poder de la ley, sino que hemos resucitado juntamente con Cristo para que podamos sentarnos, reposar en lo que Él ha hecho, como lo hemos dicho montones de veces, ¿no es cierto? Como resultado, dice, como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. ¿Cuál es el resultado de haber muerto al poder de la ley, ¿no es cierto? Y haber muerto juntamente con Cristo y haber sido unido a Él y levantado juntamente con Él. El resultado es que producimos cosecha, una gran cosecha de buenas acciones para Dios. Pero no es por nuestra fuerza, no es porque yo guarde un mandamiento. Él guardó el mandamiento en mí, en ti. Esto salió ahora recién esto. No es que yo tenga que guardarlo, sino que Él ha guardado en mí. Él ha puesto en mí, Él ha puesto en ti, en su iglesia, en su esposa, en su novia amada. Ha puesto sus mandamientos, su carácter, su mente. Y eso provoca el querer como el hacer. Y eso nos lleva a buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, es decir, antes de, ¿no es cierto?, a través del poder de la ley, algo nos controlaba, que era la vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas. Lo único que va a provocar la ley es manifestar, es provocar pecado en nosotros. Aquí dice, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley, es decir, la ley despertaba. Hay gente que vive la ley y les despierta malos deseos que producen una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que era la ley de Moisés, no solamente la ley ceremonial, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante un nuevo pacto, el vivir en el espíritu de la ley, que es amor. Ve que todo el parámetro cambia, todo eso, el querer hacer, y por eso es que mucha gente quiere ayudar y lo hace con buenas intenciones. No es malo, pero no es la forma correcta. Tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, tienes que obedecer, tienes que cumplir los mandamientos, tienes que hacer esto, y eso va a aflorar más, va a explotar más los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque no se puede en base a la ley, sino que es necesario que se base, que repose en lo que Cristo ya hizo por nosotros, que es distinto. Esto no es una idea humana, lo que estoy hablando no es una tinca mía, no es mi propia opinión, sino que es su palabra. Lo que está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No es algo, un pensamiento terco, no es un pensamiento absoluto, ¿no es cierto? A veces somos absolutos, sino que estamos hablando abiertamente, estamos abriendo las Escrituras, porque hay mucha gente que no puede salir del pecado y son hijos, pero no pueden.
porque se les ha enseñado, se les ha direccionado de una forma equívoca, y lo vuelvo a resaltar, lo estoy hablando en base a la Escritura. Es por eso que usted no puede decir a los mensajes amén, ni en vivo, al tiro, a no ser que usted lo haya estudiado, usted lo haya reestudiado, usted lo puede reafirmar. Pero si usted no ha tomado, usted no ha dedicado a tomar la palabra de Dios y a estudiar, y luego usted le confirma, usted dice amén. Pero si usted no lo ha estudiado, usted no puede decir amén, ni en vivo, ni en redes sociales, ni en ninguna área. Somos tan irresponsables de repente en confirmar algo. Todos estamos creciendo en el conocimiento, en la gracia, en fe, creciendo en la salvación. Entonces, de repente somos demasiado impulsivos, emocionalistas, y eso nos lleva de repente a que nos desanimamos. ¿Por qué? Porque Dios está revelando, Dios está hablando en nuestra vida, y vuelvo a decir, no es que hay circunstancias, no es que haya una falsa doctrina, sino que hay errores en nuestras doctrinas que tenemos que mejorarlas a través del Espíritu Santo, que nos va revelando, nos va abriendo, y eso hay que ir corrigiéndolo poco a poco, porque no tenemos toda la revelación, y no se hace por maldad, sino que se hace con buenas intenciones, pero nos equivocamos en eso, y eso ha provocado, ¿no es cierto?, tantas cosas. Hay gente que tienen como sostén a alguien, una figura, ¿no es cierto?, un rostro, un mentor, se puede decir también, ¿no es cierto?, y que a pie junto lo que él dice se afirma, pero no somos capaces de poder estudiar y tomar las Escrituras, tomar la palabra de Dios y ver y estudiar y si poder ir más allá de lo que es la teología, y poder estudiar las bases bíblicas de lo que Dios realmente está hablando, de que tenemos que aprender a separar los pactos, que tenemos que aprender a leer el viejo pacto, tenemos que leerlo con los lentes del nuevo pacto, porque cuando leamos las Escrituras, cuando se dice la Escritura, hablamos del viejo pacto, del Viejo Testamento. Entonces tenemos que ponernos los lentes de la gracia para poder entender lo que se está diciendo ahí, para poder captar lo que se está hablando ahí, porque todo nos lleva al nuevo pacto, al Mesías, a Jesucristo, a su Hijo, a la redención, a la salvación, a la liberación. Todo hablaba así como que estaba hablando, y es lo que estamos en esta temporada viviendo, que es la temporada de la gracia, del favor. Todo lo que se hablaba ahí, se hablaba de eso, lo que venía. Entonces, si no comprendemos en esa área, es porque realmente necesitamos que Dios nos ponga los lentes de su gracia. El Amplificado dice: por lo tanto, mis compañeros creyentes, ustedes también murieron a la ley a través del cuerpo crucificado. Mire qué linda la pluma. Ustedes también murieron a la ley a través del cuerpo crucificado de Cristo, para que puedan pertenecer a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, para que podamos dar fruto por Dios. ¿Ve qué distinto? Nos damos fruto por la fuerza. Aquí está hablando de fruto, de ejercer, tener el carácter, la mente de Cristo. Porque, lo vuelvo a decir, no podemos limitar en 10 mandamientos a la mente y el carácter de Dios. Entonces dice: por lo tanto, mis camaradas, compañeros, para que no se sientan algunos, por lo tanto, mis compañeros y camaradas creyentes, ustedes también murieron a la ley a través del cuerpo crucificado de Cristo. ¿Cómo morimos al poder de la ley?
a través del cuerpo crucificado de Cristo, para que puedan pertenecer a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, para que podamos dar frutos de Dios. Cuando estábamos viviendo en la carne, atrapados por el pecado, las pasiones pecaminosas que fueron despertadas por aquellos que la ley identifica como pecado, estaban obrando en nuestro cuerpo para dar fruto para la muerte. Desde la voluntad del pecado llevó a la muerte y la separación de Dios. Pero ahora hemos sido liberados de la ley. Diga, liberado de la ley. Liberado de la ley. Y su pena. Ya no hay pena, ya no hay condenación. Estábamos sentenciados, pero Cristo lo pagó. Hemos sido liberados de la ley y de su pena, habiendo muerto por medio de Cristo y aquello por lo cual fuimos cautivos, para que sirvamos a Dios en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra de la ley. ¡Qué lindo! Y esto es lo que a nosotros nos lleva a poder entender. Bueno, y acá más abajo dice, pues ¿qué diremos entonces? ¿Es la ley pecadora? ¿Es la ley pecadora? ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecadora? No, somos nosotros. Ciertamente no. La ley no es pecadora. Por el contrario, si no hubiera sido por la ley, no habría reconocido el pecado. No habría reconocido el pecado, dice Pablo, porque no habría sabido, por ejemplo, sobre la codicia, lo que le pertenece a otro, y no tendría sentido de culpabilidad si la ley no hubiera repentinamente dicho no codiciará. Pero el pecado, al encontrar una oportunidad a través del mandamiento, expresarse, produjo en mí toda clase de codicia y deseos egoístas, porque sin la ley el pecado está muerto, el reconocimiento del pecado está inactivo. ¡Qué lindo! Estaba una vez vivo sin conocimiento de la ley, pero cuando llegó el mandamiento y entendí su significado, el pecado cobró vida y yo morí desde que la ley me sentenció a la muerte. Eso es lo que provoca los mandamientos, la ley de Moisés, lo que, ¿no es cierto?, lo que explicaba aquí. ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecadora? De ninguna manera. La ley es el espejo. Entonces el espejo espejo. Y entonces el espejo diría, ¿qué culpa tengo yo si yo no tengo nada que ver? Eres tú lo que comes. Eres tú que te compraste esa ropa. Tú te vistes así. Tú te hiciste ese corte. Yo muestro lo que hay nomás. Entonces la ley no es pecaminosa. La ley no es mala. La ley es buena, que muestra parte, ¿no es cierto?, de la mente, del pensamiento, del corazón de Dios. Y eso es lo que tenemos que cada día poder entender. Y podemos seguir toda la tarde, toda la noche, toda la mañana, hablando de este tema. Y el mismo mandamiento que estaba destinado a dar vida, en realidad probó que me traería la muerte. Entonces mucha gente quiere tratar el pecado de la gente o su propio pecado a través de mandamientos, de obedecer, algo así. Entonces en la ley dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Nadie podía hacerlo. Por eso es que vino Cristo. En Cristo lo podemos hacer eso, basado en su fuerza, basado en lo que Él hizo. Entonces a veces lo cantamos, lo predicamos, lo oramos. Señor, te amo con todo mi corazón, te voy a amar. No, si no, no podemos. Él provoca ese fruto de agrado hacia Él, ¿no es cierto? Él es el que provoca el querer como el hacer en nosotros. Solo nosotros nos humillamos, nos inclinamos
a su obra perfecta, a lo que Él hizo, y honrarlo por lo que Él hizo. Decir: Señor, yo sin ti no puedo. Yo sin ti no puedo. Ese letrero, ese semáforo ahora está en mi corazón. Si en las calles ni siquiera debiera haber semáforo y letrero, si tuviéramos conciencia, ¿no es cierto? Si tuviéramos conciencia de poder cruzar bien, de poder ser respetuoso, de poder ser caballero, hacer pasar al otro. Claro, es necesario. Y no es malo. No es malo tener semáforo, no es malo tener pare y siga. Se da el paso, no es malo. Pero eso tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Entonces, eso fue lo que provocó Dios en nuestra vida. Él puso sus mandamientos en nuestras vidas. Y eso es un milagro, lo que Él provocó en nosotros, ese cambio. Entonces, hay mucha gente que quiere salir de algo y no puede. Y no puede. Y viene el señor ley y golpea con la ley y azota con la ley, ¿no es cierto? Y quiere remendar a la persona a través de la ley, a través de mandamientos que tienes que obedecer, que tienes que hacerlo, que tu determinación, ¿no es cierto? Y hablamos de eso. Y al final se manifiesta más y más el pecado. Entonces, ayudemos a las personas a salir y a vencer del pecado. Ayudémoslas. No con un mensaje duro, con fuerza sobre la ley de Moisés para tratar el pecado de la persona, sino que mostrándole que en Cristo ya no hay condenación, que respire, que ya no hay sentencia, ya no hay pena, que necesitamos resucitar juntamente con Cristo, y que ha resucitado, y a lo mejor no lo entiende, que ha resucitado con Cristo, y que tenemos que reposar en lo que Él ha hecho por nuestra vida. No golpeemos con la ley de Moisés. Los cambios no se provocan exteriormente, los cambios no se provocan por fuera, los cambios se provocan por dentro, hacia afuera. El verdadero cambio, Dios dice, los vasos limpios por dentro. Entonces, hipócritamente, o no por ser hipócrita o malo, ¿no es cierto? A veces la gente quiere cambiar y cambia. Hay mucha gente que cambia, ya no fuma, ya no bebe, se congrega, canta, pero no hay cambio en su transformación. Han sido bendecidos, ¿no es cierto? Se ve el resultado, se ve como una higuera por fuera, llena de hojas, bonita, ¿no es cierto? Hay éxito, y no estoy en contra del éxito, ojo con eso. Hay resultado, no estoy en contra del resultado, pero se ve bonito por fuera, se ve que Dios está con él, pero al acercarse a Dios ve que no hay fruto provocado, dado por Él, para que Él pueda florecer en fruto. Entonces, ¿hay cambio exterior? ¿Se puede? Sí. Hay muchas personas que se encierran en un monte más alto del mundo y están años y no fuman, no beben, no ven mujeres, y se encierran y viven una vida, pero uno dice, chuta, es intocable, de santo, de que medita y de día y noche, y vemos su sabiduría, ¿no es cierto? Su prudencia humana, pero no está basado en la resurrección de Cristo, sino que está basado en fundamentos humanos. Entonces, se puede. Mucha gente ha sido sanada aún no siendo convertida a Cristo. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer en Cristo, tener la nueva naturaleza en Cristo, en ser regenerado, ser transformado por la obra
preciosa de Cristo. No dependamos de nuestra fuerza, dependamos de lo que Él ya hizo, de su fuerza. No dependamos de lo que tenemos que hacer o guardar, porque Él ha guardado sus mandamientos, su ley en nuestros corazones. Su mente es nuestra mente, está en nosotros. Es tremendo. Él ha guardado su mente en nuestras mentes. Tremendo. No es guardar algo, sino que Él guardó en nosotros. Y eso provoca el querer hacer cosas, el querer, el querer hacer las cosas. Entonces, hay muchas cosas que se hacen por querer hacer las cosas, porque viene de algo de Dios. Entonces ya no hay manipulación, ya no hay un esfuerzo humano, ya no me quiero congraciar con mi patrón, con mis profesores, no sé, con mis compañeros, con mi papá, mi mamá, sino que mi vida está completamente en agrado a Dios, porque Él provoca en mí esa transformación. Yo descanso en Él, no tengo que manipular la cosa, no tengo que ser espinita. O sea, usted ha escuchado ese concepto, ser espinita, un gran personaje aquí en Chile. Entonces eso se provoca porque ese personaje, que era el espinita, él quería llegar a lugares altos, él quería congraciarse con su jefe, hasta que tal punto le iba mal, porque al final siempre se tiraba de pum por el edificio hacia abajo. Así termina la gente que quiere congraciarse, quiere hacerse el simpático para aplastar a otro y sobresalir él, y para poder ir tomando lugares altos y tomar alto y alto. Y se puede llegar, sí, humanamente se puede llegar a lugares altos. Y usted dirá, ¿cómo entonces Dios permite? No, dice que los ángeles en su tiempo, cuando Él venga, sacará la cizaña. La sacará. Y el trigo será tomado, ¿no es cierto? Entonces, que Dios nos ayude a poder fundamentarnos en su gracia, en su favor. Muchas bendiciones. Quien les habla es el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas. Lo comparto con mucho cariño, mucho respeto, para que podamos crecer en la salvación provocada por Él. Será hasta la próxima transmisión. Chao, chao.